Wow. Miren qué agua más cristalina, la mejor playa de República Dominicana. Miren qué agua más cristalina. Nada, envidiar la Varadero. La playa de Varadero en Cuba es muy bonita, pero... Esta no tiene nada que envidiar la Varadero. No, para mí, el igual de Varadero. Aquí les va mi reacción al video de Elisa Cuba Vlogs viajando en una de nuestras excursiones a Bahía de las Águilas. ¡Siempre viajero! Desde Cuba para el mundo. Sí. Chicharrón de viento. Lo que nosotros comemos dulce, aquí ustedes lo comen salado. La playa del amor. Porque entran dos y salen tres. Como usted sabrá, Bahía de las Águilas es una de las playas más paradisíacas de la República Dominicana, pero queda bastante lejos. Ese highlight que ella puso ahí al inicio, pues digamos son algunos de los puntos que uno visita antes de llegar a Bahía de las Águilas. Seguimos. 5 y 9 de la mañana y ya vamos a partir hacia Bahía de las Águilas. Vamos a seguir grabando cuando nos montemos en el bus y demás. Así que espero que les guste este video. Chao bravo ahí a nuestros autobuses de la empresa Metro, como siempre, garantizando el confort y la seguridad en los viajeros. Sí, señor. Esposo de Catherine. Hola, esposo. Esa que suena ahí en una de nuestras guías estrellas, nuestra querida Maritza, lo más duro. Ay, 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 ay. Elizabeth, Aquí. Juan Daniel. Llegamos ahora aquí al letrero de Baní, hicimos una paradita, aunque ya nosotros hicimos un video al respecto, pero no importa porque así me hago una foto nuevamente en el letrero de Baní. Como yo les explico, de las tantas paraditas, pues digamos que la primera ciudad o el primer pueblo es ese de Baní. Ya ustedes lo conocen. Voy a hacer una foto con Maritza, que es nuestra guía del día de hoy, muy buena. Siempre turista, nunca viajero. Nunca turista, siempre viajero. Ahora sí, nunca turista, siempre viajero, no al revés, seguimos. Llegamos al parador del De Cruce de Ocoa, a desayunar, que nosotros no hemos comido nada. Ahí tienen un truquito, cuando vayan al sur profundo, ese es uno de los paradores que nosotros usamos, eso es en el cruce de Ocoa. Aquí se desayuna fuerte. Y está un mangucito, revoltillo, como le decimos nosotros. Queso frito que no lo había probado y ya lo probé, es riquísimo. Pueblo de Asua, que es el siguiente después de Baní. Ahora hicimos una pequeña parada Sí, te escucho. en el letrero de Barahona. Quisiera saber quién le dio permiso a Marisa que se parara tantas veces en esos letreros. Pero está bien, mientras estén gozando no hay problema. Está bien, Marisa. Ya yo sé que te está parando ahí. Caracterizada porque no tiene arena. Esas son otras de las paradas yendo al sur profundo, playa El Quemadito en Barahona, claro que sí. Fíjense incluso las tonalidades de esas piedras, señores. ¿No se le parece un poquito a este larimar que yo tengo ahí? Vayan cogiendo. ¿De dónde viene el larimar? De esas zonas de Barahona. Atentos, son datos que no mucha gente lo sabe. Disfrutar una espectacular vista de sus costas bañadas en aguas turquesas y el majestuoso paisaje montañoso tropical. Nos encontramos un punto de venta de la hermosa piedra larimar, aquella gema azul que se encuentra exclusivamente en la provincia de Barahona. Bonito regalo para llevar, sobre todo los extranjeros que vienen en esas excursiones de nosotros. Alguna piedra de esa de larimar en ese tipo de joyería, ojo. Ahí arriba a la derecha, señores, hay una cueva que incluso tiene petroglifos. Ahí arriba, otro truquito, Llegamos a Los Patos. Son las 2:31. Con unos 500 metros de longitud, Los Patos es considerado uno de los ríos más cortos del mundo. Nace en la falda de una de las montañas de Paraíso y desemboca en la playa de igual nombre. Este balneario, localizado entre la carretera Paraíso-Enriquillo, se caracteriza por sus cristalinas, casi inmaculadas aguas de fría temperatura.
Miren, ese dato, bien, Elisa, bien, se nota que investigó. Bueno, que uno de nuestros guías se lo dijo, obviamente, ahí en la excursión. En República Dominicana se dice que el río más corto del país es el río Los Patos, pero esa es una cifra que no se sabe porque hay otro río en la zona de los Haitises, que yo lo he dicho en ocasiones anteriores, que se llama el río El Naranjo, y ese es más corto todavía. Pero, sin entrar en muchos detalles, ciertamente de los ríos más cortos del país es precisamente el río Los Patos, ahí en Barahona, que es una de las paradas obligatorias. ¡Qué belleza! Y qué blanquita el agua. Ah, el chicharrón de viento. Lo que nosotros comemos dulce, aquí ustedes lo comen salado. ¿El yaniqueque se llama? Yaniqueque. Este lo habíamos probado en Boca Chica. Ah, mira, no sabía que en Cuba lo hacían dulce, ¿eh? Porque el yaniqueque yo siempre lo he conocido salado. Coménteme ahí si usted sabía que eso se hacía dulce, no sabía, ¿eh? Yo con un tin de azuquita y soy feliz porque es como un chicharrón de viento. ¿Dónde es que estamos? En la laguna de Oviedo. Ah, la laguna de Oviedo, ¿verdad? Ese caballero que usted está viendo ahí, ese es mi hermano Henry. Ustedes ya han visto la historia de Henry, de aquella odisea que tuvimos cuando intentamos montarlo por primera vez en un avión. Y fíjense cómo se ha superado mi amigo Henry, que ya es parte de nuestros guías en la agencia Siempre Viajero. Se lo ha ganado a fuerza de pulso, es tremendo ser humano. Miren los flamencos, wow, qué suerte tuvieron que vieron tantos. Dando el ejemplo. Señores, eso no fue un invento mío, eso fue con mi amigo el guía Saturnino de allá de Oviedo, que yo hace muchos años lo hice con él y me quedé con eso. Y dije, wow, vamos a poner a los viajeros a que también vivan esa experiencia. Y ese barro que se están untando ahí, pues tiene unas propiedades benéficas para la piel. Te quita la ñáñara, como decimos aquí en República Dominicana. Atención, ¿eh? Saliendo del baño de barro. Señores, esa comidita que ustedes están viendo ahí es que la preparan la gente de la comunidad de Oviedo. Son personas que nosotros también hemos empoderado para que ellos sean los que brinden el servicio. Y eso es lo que se conoce como turismo comunitario, que es lo que nosotros buscamos. Esto es carne de pollo y ¿Qué guisado? ¿Y esto? Arepita de yuca. Arepita de yuca y la ensaladita. Prueba y me dice cómo está. Hasta hambre me dio, señores. Miren, esa es una de las comidas más sabrosas que uno puede probar en esa zona, porque eso es comida auténtica de pueblo. ¿Tan bueno? Uno de los más, porque está bien cerca de los principales. Pero Ahí tienen a la gran Maritza, personaje de las buenas, guía de nosotros desde hace más de 5 años. Bañándose en repelente porque dicen que aquí los mosquitos están a la Mucho mosquito, ¿eh? Eso sí es verdad. orden. ¿No está fría? Está caliente. Después que se mete. Muy fría. Hombre, esta foto, sí. ¡Nunca turista! Ahora sí lo dijeron bien, como debe de ser, nunca turista, siempre viajero. Ahora no te puedes bautizar, ya se puede. Rico baño ese, señora, me encanta esa parada ahí. Bueno, mi gente, ahora nos vamos para Pedernales, Cabo Rojo. Vamos a conocer un nuevo lugar. Hicimos una parada en el colmado. Vamos a comer paletitas. Ese es el colmado de Oviedo, donde mi amigo Saturnino, que ahí yo siempre mando a que paren los grupos, porque ahí compran que si paleta, que si agua, que si refresco, y eso dinamiza un poco por la economía ahí en esa comunidad, que es una comunidad muy humilde del país. Ay, ese choco crema tiene. Sí. ¿Quieres un detalle para siempre? ¿Quieres un apartamento? Aquí están las paletas y va a ser la primera vez que... Así que vamos allá. Ciertamente me gusta mucho ver lo que cuenta pues Elisa viniendo de Cuba, porque he visto algunos de sus videos de cuando ella fue a los supermercados aquí.
Y cosas que quizá para uno sean cotidianas, pero por el tema de cómo se vive en Cuba, pues quizás para ellos es distinto. Fíjate cómo ella dice que no había probado nunca una paleta así. Eso me da mucha alegría que ella pueda vivir eso, claro que sí. Lugares que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Actualmente, en gran parte de la zona se encuentran en proceso de construcción muchos hoteles de lujo y ecológicos, con capacidad de generación energética sostenible. Esto y la reciente inauguración de la primera etapa del puerto de Cabo Rojo, al que reaccioné estando en Cuba, le darán un gran impulso económico a la provincia de Pedernales. Miren qué atardecer más lindo, que la idea es llegar a esa zona de Cabo Rojo, donde está el glamping, que es donde hacemos la cena, justamente a esa hora para ver ese atardecer. Atiendan. Quédate escondiendo. Miren qué bonito. Vamos a entrar. Vamos a buscar sitio para sentarnos y comer. Miren qué bonito todo. Wow. Miren qué chulo. Ahí se le escapó el atardecer por pocos minutos. ¡Wow! Ese es el lugar donde hacemos la cena siempre. Luego del recorrido de Arroyo Salado, ahí se cena y luego se va al hotel. Momento importante, la cena, señores. Ahora vamos al pueblo de Pedernales. Claro, porque la idea es que luego de la cena, a veces se hace una chelchita, se baila ahí, pero de ahí nos vamos a los hoteles en Pedernales, que ya se duerme un poquito más confortable, con aire acondicionado, baño privado. Estamos cansados, pero a pesar de eso hemos vivido la experiencia a máximo. Y mañana nos esperan muchísimas cosas más. Es que el viaje es cansón, señores, pero créanme que vale la pena uno ir a esa zona del sur. Uf. Vamos a ver la hora que hotel nos va a recibir. El problema son los pedidos. Bueno, mi gente, ya llegamos. Ustedes saben que a mí me encanta hacer el house tour. Los house tour. O room tour. En este caso, room tour. La cama, 2 mesitas de noche. Y está la cortina que da a la ventana. Por acá hay una mesa, la puerta. Por acá hay un closet bien bonito y con un espejo. El minibar, que por cierto había un poquito de agua, muy bien. Y lo más lindo, miren esto, qué baño más lindo y más amplio. ¡Wow! ¡Qué belleza! La gente tiene que entender que en la zona del sur, en esa zona de Pedernales, digamos que la oferta hotelera no es de alta gama, para decirlo así. Y a nosotros nos gusta por el precio que cobramos de la excursión, que es 8.500 pesos por persona, y con todo lo que le incluye, pues darle oportunidad a este tipo de hoteles que normalmente son de emprendimientos locales. Entonces yo entiendo que usted no necesita más nada, un buen baño, una buena cama y pues aire acondicionado. Entonces eso es lo que se ofrece en estos hoteles, pero obviamente no espere un hotel 5 estrellas, eso es importante, ¿eh? Y pues nada, ahora nos vamos a bañar para acostarnos a descansar. Primero vamos a desayunar. Ahí les grabo para que vean que vamos a desayunar, que nos comentaron ayer que vamos a probar los 3 golpes. Sandrelli, la mujer de los desayunos, otra persona también que se ayuda, o nos ayudamos mutuamente, ¿no? Llevándole esos clientes para que le den servicio de desayuno. Muy bueno. Pueden acomodar. Son de los locales que nosotros pues adecuamos para ese tipo de grupo, para llevar los desayunos. Ahí estamos. Buenos días. Gracias. Ahí tienen los 3 golpes que decía Lisa, señores, ya lo saben. Lo único que cuando voy yo, si no me ponen el aguacate, hay problema, ¿eh? Ya esto es de vuelta a Cabo Rojo para abordar las embarcaciones. Todas las personas van con su chaleco salvavidas, muy importante. Ya esto es rumbo a Bahía de las Águilas. 15 minutos de navegación y ya están. Atiendan el camino.
Aquí un... Ay, Esta playa de aquí fue bautizada como la playa del amor, porque entran dos y salen tres. Entonces ya yo vi que mi hermano Henry está aprendiendo. Esa era la cosita que contaba yo, porque yo decía que esa era una playita ideal para llevar parejas. Y de ahí empezaron con la chercha de que la playa del amor. ¿Y por qué? Porque entran dos y salen tres. Pero bueno, ustedes entendieron. Entran dos y salen tres. a la entrada a las 9 meses. Wow. Miren qué agua más cristalina, la mejor playa de República Dominicana. Mandaninita. Miren qué agua más cristalina. Si había dudas si era la mejor playa de República Dominicana o no, con estos videos ya yo creo que ustedes me dan la razón. Wow. Miren cómo se ven. Es tan cristalina que miren cómo se ve las piernas de JD. Muy bella el agua. Nada, envidiar la Varadero. Ciertamente la playa de Varadero en Cuba es muy bonita, pero las dos tienen algo muy especial. Pero esa de Valle de las Águilas, uff. No, el Varadero, la playa es muy bonita. Pero esta no tiene nada que envidiar la Varadero. No. No, te da para mí, igual que el paradero. Sí. Ahí lo están diciendo los mismos cubanos, ojo, El paradero y era Qué belleza. Y la arena blanca. la dominicana. Exacto. Esa es nuestra isla. Esa es la foto típica de nosotros con la bandera allá en Valle de las Águilas. Y nos amo a todos, no importa la cultura de dónde vengan. Somos maravillosos los dominicanos. ¡Nunca turista! Oye, pero me dieron buena payola en esa excursión, bien. Nunca turista, siempre viajero. Entonces dígame, esta azulita está al agua. ¿Qué le digo? Ya viene el lanchón, que nos vamos para Lancha, pero aquí le dicen como la lancha. la Yola. La llora. Y nos vamos para Puerto Rico. La Yola. Nos vamos para La Yola es la embarcación, señores, para los que no sepan. allá, para atrás. Emprender camino Para Santo hacia Domingo. Santo Domingo. Recomendarles 100% que hagan esta excursión. Y si la pueden hacer con Siempre Viajero, mejor todavía, porque vale la pena muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y nada, mi gente, darle el agradecimiento a William también por la oportunidad, aunque ya eso yo lo mencioné en algún cortico. Gracias, Elise. Un honor. Gracias por esas palabras. Y que hayan sacado provecho de esta excursión que nosotros hacemos todos los meses. El primer fin de semana de cada mes siempre se hace la excursión a Valle de las Águilas, por si acaso usted tenía duda. Vamos a Santo Domingo. La experiencia al máximo. Agradecerles infinitamente a la agencia Siempre Viajero y a William Ramos por la experiencia y por permitirnos formar parte de esta magnífica aventura. Los cubanos siempre han reaccionado mucho a mis videos. Elisa es una de ellas. Qué bonito que los cubanos están sacando provecho pues al tema de contenido y que puedan tener pues una alternativa para su economía, ¿no? Les estaré dejando aquí en la descripción del video si usted se quiere inscribir en esta excursión, y por supuesto no deje de darle a suscribirse también al canal de Elisa, apoyarla, ir al video original y comentarle que usted vio esta reacción. Así que gracias a todos esos cubanos, siempre bienvenidos aquí en nuestro país. Yo soy William Ramos y será hasta una próxima.